Vale, creo que ya tenemos todo listo para arrancar con esta nueva inmersión profunda. Y hoy vamos a desgranar una serie de ideas que, bueno, que nos tocan absolutamente a todos, independientemente del sector profesional o personal en el que nos movamos. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que el tema de hoy es de los que remueven un poco las bases. Totalmente. Vamos a poner sobre la mesa la verdadera crisis del liderazgo tradicional. Hablamos de ese peso aplastante, esa presión casi insoportable que parece inevitable cuando alguien llega a la cima de cualquier organización. Esa soledad en la cumbre que se suele decir. Eso es. Y la misión que tenemos por delante hoy es analizar unas reflexiones muy reveladoras sobre el archiconocido modelo piramidal. Queremos entender por qué está causando unos niveles de agotamiento sin precedentes en tanta gente. Y sobre todo, descubrir si existen alternativas, claro. Exacto. Descubrir si hay formas de organizarnos que sean más orgánicas, más colaborativas. Y para hacer esto vamos a partir de un punto de vista sumamente particular. Hoy exploramos conceptos que nacen de la experiencia vital de personas que fueron criadas en el mismísimo epicentro del liderazgo eclesiástico. Un entorno súper particular, ¿sí? Muy particular. Hablamos de hijos de líderes, de hijos de pastores, que vivieron muy de cerca lo que podríamos llamar la cocina de la organización, viendo de primera mano, y a puerta cerrada además, los altísimos costes personales y familiares que conlleva dirigir a otras personas. Lo que resulta verdaderamente fascinante de este punto de partida, de estas experiencias, es el tremendo contraste que exponen. Porque por un lado, nos muestran cómo este tipo de instituciones comunitarias adoptaron un modelo organizativo que, bueno, que en realidad es una copia calcada del mundo empresarial corporativo más clásico. De la era industrial, casi. Exactamente. Es un sistema que funciona excepcionalmente bien para dar una sensación de seguridad, de orden, de previsibilidad. Todo el mundo sabe dónde está. Claro, el organigrama de toda la vida. Eso es. Pero por otro lado, el análisis de esta experiencia vital revela que ese mismo modelo aísla de una manera terrible a la persona que asume el liderazgo, La deja completamente sola. sola y aislada. Y además, y esto es clave para lo que vamos a hablar hoy, termina creando una cultura de espectadores pasivos, en lugar de generar verdaderos participantes activos. Es que es una paradoja estructural brillante y a la vez súper trágica, porque construimos estructuras enormes para agrupar a las personas en una comunidad, pero el propio diseño geométrico de esa estructura condena al aislamiento absoluto a quien se sienta en la cabecera. Planteado así parece un callejón sin salida, la verdad. Ya. Y creo que es fundamental destacar por qué esto es tan relevante para cualquier persona que nos escuche hoy. Porque da igual si uno trabaja en una corporación multinacional de miles de empleados, o si colabora en una pequeña asociación de vecinos, o gestiona un equipo de 3 personas. El desgaste es el mismo. Exacto. Entender cómo estructuramos el liderazgo puede marcar la diferencia entre sufrir un agotamiento total y alcanzar un éxito colectivo sostenible. Así que, entrando ya de lleno en la psicología del asunto, me llama mucho la atención el conflicto interno brutal con el que empiezan los protagonistas de estas reflexiones. Es una dualidad muy dolorosa. Muchísimo. Describen sentir un amor inmenso por ayudar, por guiar a la gente, porque han crecido inmersos en el concepto de comunidad, pero al mismo tiempo desarrollan un rechazo frontal, casi visceral te diría, a asumir el título oficial de líder. Claro, porque han visto lo que ese título le hizo a sus padres o a sus mentores. Exactamente. Tienen un miedo paralizante a repetir los errores del pasado porque llevan marcadas las cicatrices de un sistema que han visto fallar estrepitosamente. Quieren hacer el trabajo sucio, quieren ayudar, pero quieren huir despavoridos del cargo oficial. A ver, si analizamos esto desde el prisma de la psicología del comportamiento, estamos ante la reacción de supervivencia más lógica y natural que existe en el ser humano. Totalmente. Cuando un individuo observa un sistema que percibe como tóxico o dañino, el instinto primario de su cerebro es alejarse del foco de dolor. Nadie quiere subirse voluntariamente a un barco que ha visto hundirse. Lógico. Yo misma saldría corriendo. Claro. Sin embargo, estas reflexiones nos conducen a un punto de inflexión muy maduro. Llegan a una conclusión profunda, y es que el diseño original de la estructura, es decir, la idea conceptual de tener una organización o una dirección, no tiene la culpa intrínseca de que las personas acaben heridas. O sea que las heridas provienen de la ejecución humana, no del concepto en sí. Efectivamente, provienen del ego, de la mala gestión, no de la idea de organizarse.
Pero un momento, porque si el sistema piramidal está quemando a la gente sistemáticamente, lo más lógico para alguien que nos escucha sería pensar que el sistema es el problema y hay que destruirlo, ¿no? Y esa es precisamente la trampa inicial en la que caen muchos movimientos rupturistas de hoy en día. Ya. Lo que se argumenta aquí con mucha lucidez es que la verdadera solución pasa por sanar la perspectiva personal y asumir la responsabilidad. Dar un paso al frente. Eso es. Amar verdaderamente una misión implica hacerse cargo de ella. Requiere asumir la responsabilidad, incluso cuando la etiqueta o el título de líder te genere una incomodidad tremenda por tus traumas del pasado. Renunciar al orden no arregla nada. Es como decir que no puedes cambiar las reglas del juego simplemente negándote a jugar porque te lastimaron en el partido anterior. Tienes que curarte primero para poder jugar con una estrategia mejor. Me parece una analogía perfecta. Es una postura de muchísima responsabilidad personal. Y aquí es donde el análisis da un giro que me parece súper revelador para el entorno laboral que tenemos hoy en día. Porque al intentar encontrar esa nueva forma de liderar que no sea dolorosa, surge una advertencia sobre un obstáculo gigante en el que casi todos tropezamos. La famosa trampa de la innovación. La trampa de la innovación constante. Vivimos en una época donde parece que si no inventas la rueda cada mañana o lanzas una idea disruptiva que revoluciona el mercado, estás fracasando rotundamente. Es una presión asfixiante, sí. Hay una presión por ser originales, por dejar una marca única, que está generando unos niveles de ansiedad laboral tremendos en todos los sectores. Esa presión por la disrupción constante es uno de los grandes males contemporáneos en la gestión de equipos. Y para desmontar esto, me encanta la analogía constructiva que plantean estas ideas. La del arquitecto y el albañil, ¿verdad? Esa misma. Plantea que no siempre, ni en todos los contextos, se requiere que uno asuma el papel del arquitecto visionario que diseña rascacielos. En infinidad de proyectos empresariales o comunitarios, el éxito y la paz mental de la gente no reside en diseñar unos planos revolucionarios desde cero. A veces solo necesitas a alguien que ponga bien los ladrillos. Exacto. A menudo, lo que el sistema necesita desesperadamente es un excelente maestro de obras, un albañil meticuloso que sepa interpretar y ejecutar un plano que ya existe. Se trata de alinearse con un diseño por el cual otro ya ha pagado el precio de la concepción original. Es que aceptar que la genialidad no siempre es inventar algo nuevo, sino ser fiel a un propósito, libera una cantidad enorme de presión mental. Absolutamente. Y para ilustrar hasta qué punto esta fidelidad al propósito es vital, hay una metáfora en estas reflexiones que me parece brutal por lo visual y sencilla que es. La metáfora del vaso de agua. Es demoledora, sí. Es genial. La premisa es que la obediencia al objetivo y la exactitud tienen que ir de la mano. El ejemplo dice que, imagina que a alguien le piden un vaso de agua pura y simple. Solo agua. Solo agua. Pero esa persona, movida por un deseo imperioso de ser súper innovadora, de dar un servicio premium, aparece con un vaso de refresco de cola, con hielos, una rodaja de limón, una pajita decorada. Con la mejor de las intenciones, claro. Con una intención maravillosa. Habrá invertido un esfuerzo enorme, pero el nivel de exactitud es cero. Sencillamente no ha resuelto la necesidad real que se le había planteado, que era quitar la sed con agua. Y lo verdaderamente devastador de este ejemplo del vaso de agua es cómo ilustra el concepto del desgaste invisible en las organizaciones. Fíjate, nunca lo había llamado desgaste invisible. Es que piénsalo. Imagina la energía logística invertida en esa innovación no solicitada. Ir a comprar el refresco, preparar el hielo, cortar el limón, montar la bandeja. Y todo ese esfuerzo monumental culmina en un rechazo, porque eso no era lo que se necesitaba. Claro, el jefe o el cliente te dice, oye, que yo solo quería agua. Eso es. Y cuando trasladamos esto al liderazgo real, vemos que, al intentar adornar la misión principal con ideas propias de grandeza o innovaciones innecesarias para alimentar el ego, el equipo termina completamente agotado. Consumiendo recursos a lo tonto. Se consumen recursos valiosísimos, entregando resultados que no sirven al propósito central. Es un esfuerzo titánico que desvía la meta y, al final, drena por completo la moral de todos los implicados. Y ya que hablamos de drenar la moral, creo que es el momento perfecto para meternos de lleno a diseccionar la anatomía de la pirámide. El núcleo del problema. Es el núcleo de esta inmersión profunda. Porque, a ver, el modelo piramidal es el estándar intocable en cualquier corporación y ha sido adoptado por inercia, por ONGs, instituciones, colegios, y a primera vista
tiene todo el sentido del mundo. Claro, una pirámide sólida. Transmite una sensación inmediata de control. Las instrucciones bajan como una cascada, de arriba a abajo. Todo el mundo sabe a quién reportar. En papel, es una máquina perfecta que da muchísima seguridad. Funciona maravillosamente bien para mantener el control y ejecutar tareas mecánicas. Eso es innegable. Pero ¿por qué entonces estas experiencias sugieren que es una trampa mortal? Porque el análisis desvela su lado sociológico más destructivo. La propia naturaleza geométrica de la pirámide obliga a una dinámica humana muy perversa. Al ser más ancha en la base y estrecharse hacia arriba, los que están abajo se ven matemáticamente forzados a competir ferozmente entre sí. Claro, porque arriba hay menos sillas. Exacto. El éxito de uno requiere la caída o el estancamiento del otro. Y el drama final ocurre en el vértice. La persona que logra vencer en esa competencia, cuando llega a la cima absoluta, se encuentra en un vacío total. Completamente solo. Solo. La estructura dicta que en la punta no puede haber nadie a tu lado. El premio por ganar la carrera es un aislamiento gélido. Y ese aislamiento, tela. Ese aislamiento es el caldo de cultivo para el drama del líder solitario y lo que se suele llamar el síndrome del todólogo. Uf, el todólogo. ¡Qué peligro! Es que quien ocupa ese milímetro en la cima siente la obligación de mantener una fachada inquebrantable de perfección. No puede permitirse el lujo de mostrar vulnerabilidad o cansancio ante nadie de los niveles inferiores. Porque exponer una debilidad en una pirámide se percibe como una amenaza a tu autoridad. O como una oportunidad para que el de abajo te quite el puesto. Y al no tener pares con los que compartir la carga de forma horizontal, este líder termina desconfiando de todos y asumiendo roles para los que ni siquiera vale. Es el clásico directivo que a las 8 de la tarde de un viernes está intentando arreglar la impresora atascada. O revisando facturas menores de la oficina. Sí, porque siente que si delega, todo colapsa. Es un patrón trágicamente común. Se ve a personas que iniciaron su camino con una vocación brillante para inspirar a otros y terminan atrapadas en un fango de burocracia interminable. Convertidos en administradores de crisis, básicamente. Exacto, perdiendo el contacto con su verdadera pasión. Y claro, esta conjunción de factores, el aislamiento emocional, la carga de trabajo antinatural y la presión de mantener una imagen perfecta, es la fórmula matemática del burnout. Un agotamiento extremo. Que no se limita a quebrar a la persona profesionalmente, sino que irradia hacia su entorno personal, destruyendo matrimonios y familias que sufren el daño colateral. Es desolador. Empiezan con un propósito súper noble y terminan carbonizados por culpa de la geometría de un organigrama. Y para echar más leña a este fuego está el tema de las redes sociales y la era digital, que actúan como un acelerante perfecto para esta crisis. Totalmente. Las redes empeoran la situación de una manera dramática. Históricamente, un líder solo sentirá la presión de mantener el orden dentro de su propia pirámide. Pero ahora, la hiperconexión hace que esté constantemente mirando de reojo a las pirámides de los demás. Comparándose. Constantemente. Al ver los supuestos éxitos de otras empresas, surgen la ansiedad y los celos profesionales. Y de repente, la estrategia ya no se basa en las necesidades reales del equipo, sino en una carrera absurda por igualar los seguidores o la estética del vecino. Este es uno de los puntos más agudos del análisis, de hecho. Para explicar este peligro de mirar a los lados, estas reflexiones acuden a conceptos históricos muy antiguos. Por ejemplo, la idea que se menciona en textos como Hebreos 12 sobre correr la carrera con paciencia. Manteniendo la vista en la meta propia. Exactamente. Subraya un riesgo monumental de la modernidad. Es perfectamente posible dedicar la vida entera a esforzarse al máximo y lograr cosas impresionantes, solo para descubrir al final que estabas peleando una batalla ajena. Ganando la carrera equivocada. Eso es. Al dejar que la comparación dicte la dirección, puedes ganar una carrera perdiendo tu verdadera esencia por el camino. Me da vértigo solo de pensarlo. Pasarte la vida escalando una montaña para darte cuenta, en la cima, de que te equivocaste de cordillera. Es trágico. Bueno, llegados a este punto donde la pirámide tradicional parece totalmente insostenible, la gran pregunta para quien nos escucha es ¿qué alternativas hay? Porque si descartamos la jerarquía que conocemos, ¿qué nos queda? ¿El caos absoluto? Por suerte no. Existen alternativas concretas que cambian la geometría de las relaciones. Y la primera propuesta es fascinante. La denominan el modelo de la punta de lanza, basado en diseños operativos históricos, como el que aplicaba Jesús con su grupo más cercano, por ejemplo. Sigue habiendo una dirección, claro. Alguien tiene que ir delante marcando el rumbo. Pero la dinámica es opuesta a la pirámide.
¿Cómo funciona exactamente esa distinción de la resistencia? Imagina una punta de lanza física. Hay un vértice frontal que penetra el aire, sí, pero la clave está en que todos los elementos a los lados avanzan a la misma velocidad. Y lo más importante, cortan el viento de manera conjunta. No están compitiendo por llegar al vértice. Exacto. La punta de lanza es una formación diseñada para el avance colectivo. Anula la necesidad de competir. Si el que va en la punta avanza, todo el grupo avanza con él. El talento de un compañero deja de percibirse como una amenaza y pasa a entenderse como el motor que beneficia a todos. Es una imagen súper dinámica. Pero debo admitir que mi cabeza hizo un cortocircuito maravilloso con la segunda alternativa. Para mí es la analogía más potente de hoy. La bandada de aves migratorias. Preciosa metáfora, sí. Piensa en el nivel de exigencia física. Pájaros volando miles de kilómetros sobre el océano, de noche, contra tormentas brutales. Es una proeza imposible para un individuo aislado. Y lo logran mediante la rotación constante del liderazgo. Es que en una bandada no hay un solo pájaro iluminado que vaya en la punta desde que despegan hasta que aterrizan meses después. Sería inviable. Biológicamente inviable. Esa rotación no es una opción diplomática, es pura supervivencia. El individuo que va en la posición frontal recibe la mayor fricción y agota sus reservas mucho más rápido. Es física pura. Por tanto, hay que turnarse. Establecer un sistema donde la posición de liderazgo rota de forma fluida, ya sea por la energía disponible en ese momento o por la especialidad requerida para un tramo. Esto requiere una enorme madurez para saber dar un paso atrás y dejar que otro lidere. Saber dar ese paso a un lado cuando toca. Qué difícil para el ego humano, la verdad. Muy difícil, pero erradica el desgaste crónico del líder perpetuo. Es un liderazgo temporal y contextual, no un estatus nobiliario para toda la vida. Y para contrastar la brillantez de esa bandada de aves con nuestro modelo habitual, se recurre a un escenario cotidiano y supervisual, un estadio de fútbol. El síndrome del espectador le llaman. Sí. Visualiza un estadio con 50.000 personas que han pagado su entrada, sentadas cómodamente comiendo pipas y consumiendo un producto, mientras observan a 22 profesionales en el césped sudando la camiseta hasta la extenuación. 22 asumiendo todo el riesgo. Y 50.000 juzgando desde la comodidad de su asiento. Tal cual. 50.000 espectadores pasivos. Esta metáfora capta a la perfección el daño sociológico de la pirámide. Ha creado una división clasista entre ejecutores elegidos y público consumidor. Y para contrarrestar esto, se introduce un concepto interesantísimo, la idea de los 5 ministerios, que, aunque suene a ámbito eclesiástico, es 100% aplicable a la empresa moderna. Serían como los directores, formadores y estrategas, ¿no? Exactamente. Y su propósito no es monopolizar el trabajo visible y subir a un pedestal para que la comunidad les aplauda. Su mandato es la descentralización del propósito. Su función es capacitar y equipar a todos los miembros de la base para que sean ellos quienes ejecuten la misión diaria. O sea, el indicador de éxito de un líder no es cuánto le aplauden. El verdadero indicador es a cuántos espectadores ha logrado transformar en jugadores activos dentro del campo de juego. Literalmente vaciar las gradas y llenar el césped. Me encanta. Y toda esta gran teoría organizativa cobra muchísimo sentido humano, con una anécdota que analizan hacia el final, la historia de una psicóloga clínica en Uruguay. ¿Qué historia tan potente? Es que esta profesional cuentan que se acercó a los autores en un estado de profunda angustia, llorando desconsoladamente. Estaba convencida de que su vida carecía de un propósito trascendental, sencillamente porque no sabía cantar, no era oradora y no tenía un rol visible en la plataforma de su comunidad. El sistema piramidal le había enseñado implícitamente que si no estabas en la parte alta y visible, tu contribución no valía nada. Exacto, sentía que su impacto era irrelevante. Esta anécdota encapsula el daño colateral más silencioso de la pirámide excluyente. Convence a personas con un talento invaluable de que no tienen un lugar de impacto en el mundo. Pero la resolución es enormemente liberadora. Cuando le explican la verdad. Cuando logra comprender que su propósito ya estaba descentralizado, que el hecho de sentarse cada día en su consulta, escuchar los traumas de sus pacientes y brindarles herramientas de sanación mental, ese era su verdadero y máximo escenario de impacto. Su mentalidad se transformó por completo. Es que comprender que la misión no requiere luces de neón ni títulos rimbombantes libera un potencial humano incalculable. Rompe la falsa noción de que el liderazgo solo vale en público y dignifica el trabajo silencioso de cualquier persona en su día a día. Completamente de acuerdo. Por diaria. Bueno,
Recapitulando brevemente ese intenso viaje que hemos hecho hoy. Hemos partido de comprender la toxicidad y el aislamiento que sufre el líder en la cima de una pirámide inamovible. Hemos cuestionado esa presión por innovar sin sentido, abrazando el trabajo exacto del buen albañil. Hemos visto cómo la dinámica cambia si operamos como una punta de lanza solidaria. Y sobre todo, nos llevamos la lección de rotar el liderazgo de forma fluida, como una inmensa bandada de aves, permitiendo que el descanso de unos sea el impulso de otros. Y para poner el punto final a esta inmersión, me gustaría dejar una reflexión flotando en el ambiente. A ver, cuéntame. Si la rotación estratégica de roles, la humildad de ceder el paso y el liderazgo genuinamente compartido han demostrado ser el diseño más eficiente en la naturaleza para cruzar tormentas implacables, Sin duda lo son. o incluso de nuestras propias dinámicas familiares, cambiaría radicalmente mañana mismo si dejáramos de obsesionarnos por ver quién logra sentarse en la cima de la pirámide y empezáramos por fin a volar todos juntos como una verdadera bandada. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.